una gran diferencia con Ciro Alegría. Y mucha gente, entre ellos Vargas Llosa, por elogiar a Arguedas, dijeron que Arguedas retrataba al indio mejor que Alegría, que Alegría no lo conocía igual. Y Alegría y Arguedas le respondieron, diciendo lo que pasa es que la sierra de Alegría no es la sierra de Arguedas. Rosendo Maki no habla quechua, dice Alegría. Tienes razón. En cambio, en el mundo de Arguedas, sí es muy importante el quechua, la herencia del quechua. Entonces hay todo un proceso, como también el altiplano de Churata, se produce la necesidad del español con quechua y con aymara. Entonces hay todo, no es solamente un problema ajeno, es un problema literario, es un problema que hay que verlo como que el español se enriquece, es un triunfo de belleza. Hay que acostumbrar a apreciar ese logro, formarlo. Entonces, ese es un plan. Otro plan, poco después de que publicó Todas las Sangres, en algunas entrevistas, especialmente en una un poco larga que le hizo Tomás Escajadillo, él manifestaba mucha satisfacción con esta novela y decía que era la más importante novela que había escrito, ¿no? Arguedas consideraba, antes de escribir Los Zorros, que su novela era Todas las Sangres y no tanto Los Ríos Profundos. ¿Por qué estaba tan satisfecho? En la respuesta segunda, él ahí dice algo que después ha servido de punto de partida a los estudios minuciosos de Tomás Escajadillo, de Antonio Cornejo Polar, de Roland Forgues, varios que hacen que los primeros libros sobre Arguedas siguieron esta observación. Arguedas dice, a lo largo de mi desarrollo como escritor he ido pasando de realidades circunscritas a localidades pequeñas, he ido cada vez haciendo obras más abarcadoras de la realidad nacional. Entonces, en Agua hablaba de pequeños caseríos, en Yaguar Fiesta ya de una ciudad importante como Puquio, en Diamantes y Pedernales hasta Bajo a Ica o Vilca, recuerden. En Los Ríos Profundos abarca no solo, como dicen en Cusco, no solo a Bancay, sino que las experiencias incluyen Selva, una parte de la sierra, ¿no? Ha ido creciendo como representación del mundo, y dice, y ahora en Todas las Sangres he hecho el fresco más grande que he podido. Abarca gran parte de la sierra, ¿no? Y Lima. ¿Recuerden? Entonces, el mismo título que le pone quiere sugerir una apertura a todas las sangres que forman el Perú. Entonces, Arguedas planteaba su proceso creador como un proceso cada vez más de círculos abiertos. Después de eso viene El Zorro arriba, El Zorro abajo, e incluso por su viaje a Estados Unidos dejó inconcluso un relato que transcurre en Estados Unidos que se llama El Puente de Hierro. Entonces va creciendo. Porque en una entrevista anterior, mucho antes de escribir Todas las Sangres, cuando estaba todavía escribiendo Los Ríos Profundos, en una entrevista de los años 50, le preguntan qué opina él del indigenismo. Y entonces Arguedas dice, quiero aclarar acá, si uno entiende por indigenismo una literatura que se aboca, que se ciñe a retratar al indio y al mundo indígena, yo no sé. Si se entiende, no lo soy. Pero si se entiende por indigenismo un autor que quiere retratar en toda su complejidad al país, poniendo al centro como la base el indígena y su cultura, reconociendo la variedad nacional, pero no renunciando a que la piedra que está abajo, como el muro que está en el primer capítulo de Los Ríos Profundos, y encima ven los españoles. Si se piensa en un autor que quiere retratar el Perú, que es un país complejo, mestizo, pero poniendo en la base lo indígena, entonces es indigenista. Yo creo que él, mejor que a veces que muchos críticos lo han tomado, explicaba, o sea, hay una solidaridad con la herencia indígena, pero a la vez hay una apertura a todo, porque Arguedas, a la vez que confiaba, como lo dijo muy bien Carmen Pinilla al final, él confía en la capacidad que tiene la cultura andina y el indígena. No es un mundo que ya fue arcaico, él ve un potencial en el presente y la capacidad de, emplear un término que
que Ángel Rama lo aplicó a Arguedas, de transculturar, apropiarse de elementos que trae la cultura dominante y rehacerlos. Se han apropiado de cosas que han traído los europeos, etc. Entonces él confía en que la cultura andina, lejos de ser una cultura fósil, una cultura muerta, una cultura arqueológica, es una cultura viva y es tan fuerte que puede asimilar sin perder su espíritu, ¿no? Entonces él confía en eso y de otro lado confiaba en la posibilidad de que esta cultura pueda también de alguna manera lo contrario. Recuerden que eso es lo que quiere sugerir en novelas como Toda la Sangre, El Zorro Arriba, y en los poemas, el canto a Tupac Amaru, la Oda al Yet. Él habla, por ejemplo, en el poema a Tupac Amaru de Pampa de Comas, cómo estamos cercando las ciudades, dice, y vamos a meterle en nuestro espíritu. Él confía en que se va a minimizar Lima. Él confía en que se va, así como se va a quechizar el español, se va a minimizar, se va a volver Lima, no esa Lima del siglo XIX que se decía que vivía a espaldas del Perú, cuando dijo González Prada, ¿no es cierto eso? Que el verdadero Perú está al otro lado de la cordillera, no esa Lima a espaldas, sino esta Lima de todas las sangres, o ese Chimbote de todas las sangres, porque la explosión de Chimbote le atrajo más, porque Chimbote en pocos años pasó de ser una aldea de pescadores relativamente con poca población a tener cientos de miles, de estar compitiendo con Arequipa, ¿no? Es la segunda ciudad más poblada del país, aunque era una inmensa barriada, ¿no? Entonces le interesa ese fenómeno de porque él confía en que las culturas tradicionales también pueden influir positivamente en el hombre occidental y moderno y lo contrario. Él confía en una conexión, le molesta que la actitud de lo que Basadre llama el Perú oficial frente al Perú profundo, el Estado, el sistema capitalista, la influencia del capitalismo transnacional, tienda más bien a querer imponer, marginar y destruir las culturas autóctonas. Él confía en un proceso de enriquecimiento mutuo, ¿cierto? Es un poco para vincular con algo que estaba diciendo Carmen Pinilla. Ahora, acá hay un elemento que yo quería desarrollar, me ha dejado en cargo, yo digo lo voy a decir. Acá hay un elemento que eso a mí me parece, en mi opinión, lo he dicho varias veces en el artículo, es muy original en Arguedas. El único escritor peruano que yo creo que estaba en la misma línea antes que él, Echurata, ¿no? Es lo siguiente, ¿no? Me parece bien interesante. Arguedas comenzó aprovechando la visión del Perú que encontraba en los ensayos de Mariátegui, que le influye, como él admite, ¿no? Que dice, yo no sé si entendí a Marx, a Mariátegui, cuando dice, habla de socialismo, no sé si entendí, en todo caso no mataron en mí lo mágico, pero reconoce que leyó Mariátegui y a Marx, y el socialismo le dio herramientas para entender la sociedad, aunque no mataron en mí lo mágico. Retomemos esto, él lee Mariátegui, los ensayos, ¿no? Y entonces, cuando uno lee los Agua o Agua Fiesta, sobre todo Agua, uno encuentra que Arguedas subraya aspectos que tienen que ver con lo económico, por ejemplo el control del agua. Es más claro el enfrentamiento de clases entre mistis y indios. Si uno lee los primeros relatos de él, está más cerca de una visión que privilegia, en lenguaje marxista, la infraestructura, lo económico y lo social. Y Agua Fiesta es medio ya ambigua, porque aunque, como lo ha citado, y por ejemplo para el sociólogo Ricó, yo agregaría lo que dijo Carmen Pinilla, para Ricó siempre fue la mejor novela de Arguedas, de Agua Fiesta, que está vinculado con eso que dijo que ahí veía un retrato del Perú, o sea, con su mirada de sociólogo, lo hacía creer que era la mejor obra de Arguedas. Bueno, es una extraordinaria novela, no estoy de acuerdo con que sea la mejor de Arguedas, es demasiado sociologizante.